Saludos República Dominicana, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una edición nueva de su programa Voz de la Patria. Voz de la Patria se transmite por Tele Santo Domingo para todo el país y más allá. Voz de la Patria es un programa del Partido Patria para Todos y Todas, PPT, que a su vez es una organización que lucha por la plena soberanía e independencia de la República Dominicana, por la felicidad del pueblo y de toda la humanidad. Pasó el mes de abril, encendido. Grandes luchas, grandes jornadas, grandes marchas, entre las que se destacan la gran marcha del día 24 en Santiago de los Caballeros, donde cientos de hombres y mujeres se lanzaron a las calles bajo la consigna de no explotación minera de la cordillera septentrional. Una gran jornada dirigida por los grupos sociales de esa región y encabezada en gran medida por un grupo de sacerdotes que están caminando junto con los humildes de este país y de esa región. Pero en abril también se desarrolló una contundente huelga, como lo habíamos dicho aquí en este programa, en San Juan de la Maguana, en la provincia de San Juan de la Maguana, que desde el siglo pasado no se celebraba una acción de lucha de esa naturaleza. Y queremos felicitar a los hombres y mujeres de San Juan de la Maguana y a los distintos sectores que se pusieron al frente de esta lucha, porque esa huelga de San Juan de la Maguana no solo fue exitosa. Podemos decir que la huelga del 27 de abril pasado en San Juan constituye un ejemplo que debe ser tomado en cuenta por todo el movimiento popular en lucha en la República Dominicana. Porque esa huelga paralizó la provincia, esa huelga lanzó las comunidades a las calles, esa huelga fue un ejemplo de que se puede hacer una huelga y al mismo tiempo salir a la calle a protestar y a levantar sus reivindicaciones. Felicitamos al movimiento campesino de San Juan, al movimiento religioso, porque todos los sectores religiosos, evangélicos, católicos y de otra índole, apoyaron de manera unánime y total esa jornada de lucha. Y queremos decir que también el mismo día 27 del pasado mes de abril se desarrolló una contundente jornada huelgaria en San Francisco de Macorís. Nuestro partido ha apoyado todas esas luchas y continuaremos apoyando las luchas de este pueblo que procuran su bienestar, su emancipación y la creación de un país mejor y posible en el que todos y todas vivamos felices. Amigos y amigas, en el día de hoy vamos a contar aquí en nuestro programa con una visita muy especial. Tenemos con nosotros a Ero Pérez, presidente o coordinador general de la Articulación Nacional Campesina. Buenos días y bienvenido, compañero Ero Pérez. Buenos días, compañero. Buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas que escuchan este importante programa que trata de informar y de llevar orientaciones para ver si se transforma esta sociedad de injusticia, de desigualdad. Estamos acá básicamente con el propósito de participar y dar respuesta a las preguntas que puedan generarse. Ero Pérez, como coordinador general de la Articulación Nacional Campesina, sería bueno que usted le dijera a este país, en síntesis, ¿cuál es la situación por la que está atravesando el campesinado dominicano en estos momentos? Bueno, nosotros podemos decirle que con todo y nosotros estar haciendo propuestas de cara a que haya mejoría para el sector agropecuario, principalmente a los pequeños y medianos productores y productoras, que hemos impulsado lo que tiene que ver con la agricultura familiar campesina. Esas propuestas que hemos hecho en gran medida no ha favorecido a esos pequeños, a esos medianos productores.
básicamente porque la agricultura es algo integral y sin uno de los elementos ya eso hace de que haya falla. El asunto de la tierra, que es un elemento principal en la cual la articulación ha desarrollado diferentes luchas para que haya una reforma agraria integral participativa. Eso en el día de hoy se encuentra en retroceso, lo que tiene que ver con la reforma agraria, que en un momento tuvo su auge producto de esa lucha campesina que se desarrollaron en todo el país. Por eso hay un sector reformado que, quiera si o no, tiene su tierra, pero que tiene dificultades para accesar al crédito. Entonces, una agricultura sin tener facilidades de crédito, producto de la baja inversión que hay en el sector de los pequeños y medianos productores, porque tenemos que decir así, igual la Junta Agroempresarial Dominicana, que ha tenido y que ha sido asesores de los diferentes gobiernos, que el campesinado, que carece de una serie de políticas que puedan favorecer al sector. No solamente tiene que ver con el asunto del crédito, sino que el acceso a agua es muy limitado, producto de que no hay la infraestructura y la facilidad para que el campesino y los pequeños y medianos productores puedan mejorar su producción. Con todo y un tratado de libre comercio que para nadie es un secreto, ha sido perjudicial para esa agricultura, porque se intentó llevar algunas tecnologías con el asunto del PACA, pero eso no fue posible. La mayoría de los grandes empresarios agrícolas fueron los que se quedaron con esa tecnología. Entonces, se nos ha puesto aunque dice de que es libre comercio, se nos ha puesto a competir con productores que tienen subsidio y que tienen mejor y mayor acceso a tecnología. Entonces, eso es algo que pone a los pequeños y medianos productores en esa desigualdad de condiciones. Por eso, en el campo, de acuerdo a las informaciones que se dan, somos los que tenemos el nivel en términos de ingreso mucho más bajo. Porque todavía tú tienes la producción y si no hay una comercialización justa, que para nadie es un secreto que con lo que tenía que ver con la reforma agraria se creó el INESPRE, que es el Instituto de Estabilización de Precios de INESPRE. Sin embargo, eso no ha resuelto el asunto de los precios. La mayoría de los productores, con todo y tener un costo de producción muy elevado, en el momento de la venta, producto de esa cadena de intermediación que se da, somos los que nos quedamos con menos del 25% de los beneficios que se genera en esa labor. Además, el trato en que se le da a los productores y productoras. Aquí se habla de una inversión al turismo, inversión a la zona franca, inversión a otros sectores. Sin embargo, cuando se trata del campesino, lo pobre que hay que subsidiar, que hay que... entonces tiene que ver con ese trato que se nos da. Con todo y eso, se reconoce que en nuestro país producimos, pero esa producción es a costa del hambre y la miseria que padecemos la mayoría de los campesinos. Hay dos cosas, Ero, que nosotros quisiéramos conocer: la respuesta, la posición que ustedes tienen, las causas de estos elementos, estos dos problemas que le vamos a señalar. En la década de los años 70 del siglo pasado, el sector agropecuario aportaba el 29% al Producto Bruto Interno Nacional. El 29% hace 50 años. Y hace 50 años también, el 75% de la población dominicana vivía en los campos. Hoy, 50 años después, el 75% de la población vive en los barrios marginados de las grandes ciudades.
y el sector agropecuario aporta apenas un 7, un 8% al Producto Bruto Interno. ¿A qué se debe esa realidad? ¿Cuáles son las causas de ese desastre? Bueno, yo decía algunos elementos, Sí. ¿no es verdad? Por eso se produce la emigración. Cuando no hay esa inversión en ese sector, pues ese sector entonces tiene obligatoriamente que buscar cómo sostenerse, y principalmente la juventud. Miren, ese es un gran problema que ocurre en términos del sector agropecuario, que la mayoría de quienes estamos haciendo esa labor somos personas de 50, 60 años. Los jóvenes, porque no hay ese apoyo hacia la agricultura. No quisieran pasar lo que han pasado nuestros antecesores, ¿no? Los mayores ahí. Entonces, por eso lo que hay es que emigran del campo hacia la ciudad, a esos barrios, a crear esos cordones de miseria y de cosas. Por eso nosotros hemos sido abanderados de que hay que hacer una mayor nivel de inversión en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, que pueda haber tecnología, que pueda haber facilidades en términos del crédito de cosas. Ustedes recuerdan, entonces todo eso se da básicamente porque no hay esa inversión. Lo que tiene que ver con esa tasa cero, que fue una propuesta levantada por la Articulación Nacional Campesina, ustedes saben que no fueron los pequeños y medianos productores los que se beneficiaron de esa tasa cero. Ahí están los escándalos que se han producido, porque los políticos se distribuyeron esos recursos para hacer campaña y una serie y crear su propia obra. Entonces, la causa principal de que ha habido ese bajo ingreso en lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto se debe a eso, a la poca inversión del sector. Por eso yo decía que generalmente los gobiernos, los que se han concentrado en el asunto de la zona franca, asunto del turismo, eso. Entonces, eso ha sido en detrimento de la producción nacional. Yo quería señalar el asunto de un caso, porque yo hablaba sobre el asunto del Tratado de Libre Comercio y tiene que ver con el asunto de algunos productos que nosotros pudiésemos producirlo con facilidad. Sin embargo, como se le hace un gran negocio a lo que tiene que ver con la importación, por eso se favorecen algunos sectores. Ahí los compañeros de la FALI que han estado con el grito al cielo, con más de 13,000 quintales de arroz ahí que no han podido colocarlo porque la importación ha inundado el mercado. Entonces son realidades. Ahí está el caso de los productores de cebolla, los productores de ajo, que todos los años tienen que salir gritando porque la importación es la que hace el gran negocio con productores que son subsidiados principalmente de los Estados Unidos. Entonces, y que libre comercio que no, para nosotros no es ninguna libertad. Al contrario, ha sido una imposición de los grandes sectores para favorecerse de ese gran negocio. ¿Qué ha hecho el gobierno de Abinader en estos 6 años a favor del campesinado nacional y concretamente en Azua y el sur? ¿Qué ha hecho este gobierno? Bueno, yo decía, ¿no? ¿Ha hecho algo? Yo dije que en términos de propaganda, muchos decían el asunto de la tasa cero, se habló de 5,000 millones de pesos para cosas, pero eso en gran medida no llegó al campesinado. Y en el caso de Azua, hay algunos que dicen, en el caso de algunos proyectos que se han llevado a San Juan, pero si tú vas y conversa con la mayoría de esos productores, esos programas lo que han hecho ha sido endeudar a esos productores. Es decir que en términos de infraestructura no podemos negar que allá hay unos reservorios que han sido construidos producto de una obra que hace un largo tiempo que se viene construyendo, que lo que tiene que ver con Azua 2, pero
eso no es de alto valor para producción, porque se sigue mojando y regando, irrigando con inundación, y eso hace que haya pérdida significativa del agua con el asunto de evaporación, y cada vez que hay sequía los gritos están al cielo. La gente ahora está bien por la lluvia que ha caído, pero generalmente ahí se da. El asunto de inundación y el asunto de sequía son fenómenos que afectan principalmente a los pequeños y medianos productores. Pero no puedo decirte así, esa obra que se haya hecho, el gobierno se ha concentrado en el asunto de la titulación definitivo, y esa titulación no ha llegado al sector reformado, al contrario, la mayoría, y por eso te hablan de esa gran cantidad, son solares. La mayoría de esa titulación ha sido en términos solares, que nosotros también tenemos nuestro criterio sobre el asunto de la titulación, porque cada día más, con la falta de apoyo, hace que la gente opte por hacer con su tierra lo que mejor beneficio le dé. Entonces el horizonte agrícola cada día es más reducido, producto de que la gente cuando hace una cosecha, hace otra cosecha y no le favorece, entonces trata de vender la tierra, que en gran medida eso es lo que ha estado impulsando el gobierno, porque lo del título definitivo lo único que hace es que te facilita al crédito, te hace ente de crédito. Entonces tú vas a la banca privada, que también el propósito es quedarse con los títulos de agricultores. Por eso nosotros hemos sido defensor de una reforma agraria, que es una reforma agraria integral, participativa, donde estén resueltos esos elementos que nosotros decíamos, el asunto del crédito, el asunto de la asistencia técnica, que sabemos que hay pérdidas que se dan producto de la falta de control en términos fitosanitarios. Entonces tiene que ver con eso, y una de las cosas es la comercialización, que no se le ha podido buscar una respuesta, porque hay un gran negocio con todo y plantearse de la comercialización a través del Estado. Ustedes saben que la mayoría de los comedores económicos, lo que se llevan a la escuela, son diputados, son gente que están favorecidos por el partido, por el gobierno, para hacer ese gran negocio. Si nosotros tuviésemos que el asunto de la cárcel, que el asunto del desayuno escolar, el asunto de los hospitales, todo eso se hiciera a través de los pequeños y medianos productores, pues eso fuera una salida que se le diera al asunto de la comercialización. Pero eso no se hace así, producto de que favorece el clientelismo político. Hay un tema muy impactante que está siendo debatido en el movimiento campesino y también a nivel nacional, a nivel de Estado. La intención del Estado Dominicano de fusionar el Instituto Agrario Dominicano con el Ministerio de Agricultura. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Lo primero, que eso es una cuestión en contra de la ley. Y la reforma agraria, el Instituto Agrario fue producto de una ley. Sin embargo, eso ha sido a través de un decreto. Y se ha impulsado, se ha trabajado. Bueno, tienen todo el control de los senadores, diputados. Ellos han impulsado eso, que no creen en lo que tiene que ver con la reforma agraria. Entonces, producto de eso, ellos han estado impulsando eso. Pero el grito está entre ese sector reformado que, producto de la aplicación de la cuota parte, producto de que han sido declarados de terreno de utilidad pública, y con todo y se le haya pagado, no se ha hecho la transferencia de esos terrenos. Entonces los dueños originales todavía tienen esos terrenos. ¿Qué va a pasar con esos productores del sector reformado? Que los dueños van a tratar de atacarlo, porque no ha sido posible la titulación definitiva. Entonces, eso se ha abandonado. El IAD juega un papel social frente al campesinado, y eso
con la carga que tiene agricultura, los escándalos que se dan en el asunto de la agricultura, entonces fusionarse, eso de verdad que no vemos muy bien ese proceso. Por eso nosotros hemos estado planteando, incluso llevamos una comunicación a la dirección del día de cara a que podamos discutir con profundidad el daño que le va a hacer eso a la producción nacional y lo que tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria. Aunque son dos conceptos que nosotros diferenciamos. Un gobierno que no se preocupa por lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, sino el asunto de la seguridad alimentaria, porque es tratar de traer productos y que nosotros seamos cada día más dependientes de potencia. Según algunos dirigentes gremiales de la AMPA, en este gobierno se han cancelado alrededor de 800 agrónomos. ¿Cómo afecta eso a la producción agropecuaria en este país? Muy significativamente lo afecta. No solamente eso, porque hoy en día la mayoría de los técnicos que tenemos, no hay programación, no hay planes de cara a asesorar, de orientar. La mayoría de los campesinos lo que hacemos es que nos autoorientamos con quienes venden los productos. Pero eso generalmente es una pérdida para gente que han dedicado toda una vida al trabajo y tratar entonces de enganchar gente nueva, sin experiencia, sin conocimiento, eso. Por eso nosotros también respaldamos esa lucha que lleva la AMPA de cara a evitar de que sean cancelados, pero no solamente la cancelación, con todo y entender de que el Instituto Agrario Dominicano es una institución que ha servido para el negocio de la tierra. Hace un largo tiempo de que no se hace un asentamiento agrario, eso. Y podemos decir lo que se está dando en Barahona, con más de 250.000 a 300.000 tareas de tierra que tiene el consorcio azucarero. Y los contratos que se han estado haciendo los diferentes gobiernos y cómo el IAD ha estado favoreciendo al consorcio azucarero para que los que tienen el título y que son parte del sector reformado le transfieran la tierra al consorcio azucarero para ellos hacer su negocio. Porque hoy no solamente están sembrando caña, sino que también siembran plátanos, siembran cosas. Es decir, entonces, esos terrenos que nosotros incluso hicimos una propuesta de la cooperativización de ese ingenio Barahona, de esas 300, nosotros pudiésemos producir grandes familias. 300.000. Sí, familias para que se beneficien. Tareas de tierra. Sí, entonces tiene que ver con eso. Pero aquí se favorecen los sectores de poder. Ya estamos llegando, compañero Ero, a la parte final de este programa y hay aspectos, temas muy importantes, de mucho interés, que los vamos a tratar en una próxima entrevista. Para el próximo programa, usted estará aquí con nosotros, porque tenemos que hablar de los grandes conflictos que hay en el campo, la lucha por la tierra en diferentes puntos, cómo afecta la explotación megaminera a la realidad campesina y a los propios campesinos. Pero eso lo vamos a ver en un próximo programa. Un mensaje final al pueblo dominicano y al campesinado para que concluyamos. Nada, saludar a los diferentes sectores que también apoyan al campesinado. Nosotros decimos que hay que hacer esa alianza en lo que tiene que ver con los productores, con los consumidores, para que esos productos puedan llegar con mayor facilidad a los consumidores y a un precio mucho más cómodo, pero que también pueda generar riqueza para los productores y productoras. Es decir, los saludamos a todos y a todas y en el próximo programa estaremos activos para también participar y dar nuestro punto de vista sobre los temas. Gracias, compañero Ero, amigos y amigas. De esta manera hemos llegado a la parte final de su programa Voz de la Patria. Será hasta la próxima.